Martillos, turbinas, ladrillos. Ahora es el turno de recibir al director nacional de deportes, Fernando Cáceres. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA. ¿Qué tal, Fernando? Buen día, bienvenido. Buen día, muchas gracias por la invitación, Alejandro. ¿Cuánto hace que llegaste? Llegué hace unos cuantos días, ¿no? En realidad fuimos antes del comienzo del Campeonato del Mundo, unos días antes, y nos vinimos inmediatamente después del partido Uruguay-Rusia, que fue el único que vimos porque nuestra base de trabajo, de operaciones, estuvo en Moscú y Kazán, lugares donde no jugaba Uruguay. Pero fuiste en el marco del Mundial, ¿no? Sí, a trabajar allá con un plan que tenía dos propósitos: uno, la promoción de la candidatura para el Mundial del 2030, y otro, la promoción país en conjunto con Uruguay 21 a través del fútbol y del campeonato. Y esa, la primera parte, la promoción, la candidatura triple, ¿se hace ante quiénes, digamos? ¿Cuáles son las formas? ¿Cuáles los escenarios? Bueno, hay escenarios directos y otros indirectos, claro, ¿no? Mirá, apenas llegados... Los indirectos que podríamos llamar lobby, digamos. Exactamente, sí. Que curiosamente aquí en Uruguay tiene como mala fama la expresión lobby. Bueno, sí, la tiene como una carga negativa, pero no. Y en Estados Unidos, yo lo digo... No para hacerme el crack, justamente para decir lo ignorante que yo era. La primera vez que fui a Washington me dijeron, bueno, todos estos edificios son los lobbies. ¿Cómo los lobbies? Claro, son oficinas de lobbies, edificios enteros en los que ahí actúan oficinas para generar condiciones apropiadas para conseguir sus objetivos ante los distintos agentes o agencias que deciden cosas. Es una realidad, eso es así. A nosotros nos cuesta un poco aceptar y le damos una carga negativa, ¿verdad?, a algunas cosas. Pero bueno, no, en este caso no. Si querés, le sustituimos al lobby estrategias de sensibilización, digámosle. Bueno. Una suerte de eufemismo, pero es así, es básicamente eso. El escenario directo e inmediato a nuestra llegada fue participar en lo que fue la apertura de la Casa del Fútbol de la Conmebol en Moscú. Una experiencia que, si bien existe, está generalizada, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos, la Conmebol nunca había ensayado una propuesta de este estilo, que es abrir una casa al servicio de actividades propias de la institución que la abre. Entonces allí la Conmebol hizo su apertura fuera de las instalaciones de la casa, y de inmediato, una vez abierta, la primera actividad fue la promoción de la candidatura 2030, que la hicimos ante el propio presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que estaba presente, altas autoridades de la FIFA, con la participación de exjugadores reconocidísimos, exjugadores de fútbol, Zanetti, Forlán, Córdoba, el colombiano, Cabenagui, múltiples jugadores muy reconocidos de nuestro continente, y decenas y decenas de medios de comunicación del mundo. Así que ese fue el primer escenario donde proclamamos la candidatura, casi que emplazamos al presidente de la FIFA, que por algo está allí, es muy hábil y es como aquellos viejos marineros que tienen un amor en cada puerto, así que no deja de alentar ninguna candidatura. Claro. Y bueno, nos alentó fuertemente a continuar con la nuestra. Ese fue el primer gran mojón de trabajo, y era absolutamente directo, dirigido a las autoridades de la FIFA. Y después tuvimos una serie de intervenciones que Uruguay... Hay dos tipos de campaña que realizamos. Una campaña general que la hacemos con Argentina y con Paraguay, y después cada país tiene su propia estrategia de promoción de la candidatura. Uruguay eligió hacerla a través de lo que es su capital más preciado, que es su historia futbolística, y el antecedente de haber organizado el primer mundial y que da sentido a la candidatura para el 2030. Así que hicimos dos exposiciones fotográficas, una en la ciudad de Moscú, en el Museo Multimedia, muy exitosa, tanto en cantidad de gente, de concurrentes, visitantes, el día de la apertura y los días posteriores, como en la cantidad de medios de comunicación rusos e internacionales, cadenas internacionales que concurrieron, y después una muestra fotográfica resumida de esa misma que hacíamos en Moscú. La de Moscú tenía algo más de 60 fotografías y algunos artículos del Museo
del acervo del Museo del Fútbol. La de Kazán tenía algo más de 20 fotografías y fue realizada en el IT Park, en un parque tecnológico de la ciudad de Kazán, también con muy buen resultado, con mucha repercusión en los medios de comunicación. Y bueno, te podría citar otros ejemplos, pero en eso consiste un poco nuestra campaña, en esos epicentros. Después hay otra acción que es la que señalaste, que tiene que ver con estrategias que Uruguay como país, como nación, tiene desde la perspectiva de su gobierno para darse a conocer en el mundo. Sí. Ahí va lo de Uruguay. Sí. Sí, Uruguay 21. ¿Es como otro asunto? Es otro plano. ¿O tienen vasos comunicantes, digamos? No, tienen. Mirá, lo primero es decirte que esas son digamos, lo que te mencioné son las acciones más directamente vinculadas a la candidatura. Hay otras que son más indirectas. Por ejemplo, tuve la suerte, estando en Kazán, de ir a ver el partido Francia-Australia, sí. Que fue arbitrado por uruguayos. Y bueno, sí, además fue aquel partido que tuvo que usar el VAR en todas sus dimensiones, bueno, ¿no? Fue histórico en dos ocasiones. Primero, porque fue la primera vez que se utiliza el VAR en un campeonato del mundo, para adjudicar un penal, creo que a favor de Francia fue el que se adjudicó. Y la segunda novedad es que uno de los goles lo pudo determinar gracias al vibrador sí, claro, la muñeca. Así que por dos motivos fue histórico, fue un muy buen arbitraje de Cunha y de su equipo, pero coincidimos allí en el estadio con la ministra de Deportes de Francia, que había concurrido a alentar a su equipo, y bueno, con ella hablamos de la candidatura y de las posibilidades de cooperación entre los dos gobiernos, tomando en cuenta que Francia será la sede de los Juegos Olímpicos del 2024, a 100 años de aquellos Juegos Olímpicos de París, y tenemos mucho para trabajar en común, así que eso también complementa lo que son acciones indirectas y en este caso hasta sorpresivas, porque no pensábamos encontrarnos con ellas. Y esa lógica de hacerlo en Francia, ¿la sede será París? Creo que sí. A 100 años de... Será París, perdón, te confirmo, será París. Bien, ayuda de algún modo, ya sé que el Comité Olímpico es una cosa y la FIFA es otra, pero a lo mejor yo, porque lo vivo con cierta ingenuidad, me da la sensación como que va en dirección a... Sí, va en dirección a... Mira, incluso cuando el presidente de Francia era Hollande, que visitó nuestro país, habíamos hecho un acuerdo para promocionar mutuamente las candidaturas, tomando en cuenta los 100 años en el caso de Francia, los Juegos Olímpicos de París, en el caso de Uruguay, el Campeonato del Mundo. Bueno, después que asume un nuevo gobierno en Francia, se diluye un poco y es lo que queremos retomar con la ministra, ¿no? Incluso le propusimos también hacer una muestra fotográfica y una sesión, una saga de charlas vinculadas a lo que fueron los Juegos Olímpicos del 24, donde Uruguay tiene una actuación destacadísima, histórica, y en el 30, donde también Francia tiene un papel muy protagónico. El primer gol en los mundiales lo convierte en francés, claro, aquí en nuestro país, en el viejo estadio de los Positos. Y bueno, entonces estas son como las acciones indirectas. Y después viene lo que tú me preguntabas, todo el corredor de promoción país, que decidimos aprovecharlo. El presidente, de hecho, acuerda una delegación de gobierno constituida exclusivamente por la Secretaría Nacional de Deportes, porque no va ni prácticamente no fue Cancillería y no fue Ministerio de Turismo, se le encomendó a la Secretaría de Deportes, porque se entendió que la manera de promocionar al país en el marco de un campeonato del mundo era a través precisamente de su historia futbolística, y eso fue lo que hicimos con Uruguay 21, trabajar juntos en acciones comunes. Ellos venían a las acciones nuestras, hicieron todo el servicio gastronómico en las muestras fotográficas, por ejemplo, y nosotros concurrimos a apoyar las actividades de promoción país, que consisten básicamente en dirigir con una actitud muy selectiva el público, el universo de convocados a los cuales se les quiere llegar con el mensaje de la promoción país. Y entonces fueron dos instancias en las cuales concurrieron básicamente representaciones empresariales de Rusia, que potencialmente interesadas en inversiones en nuestro país. Y el hecho que se haya dado a conocer hace bien poquito la sede, o mejor dicho, las sedes del Mundial 2024,
Digo bien, ¿no? No, 2026. 2026. Estados Unidos, Canadá y México. Yo el otro día razonaba en voz alta aquí ante el micrófono de este programa para los oyentes tres cosas que algunas lucen complementarias y otras lucen como contradictorias. Unas lucen a favor de la candidatura triple de Uruguay y otras en contra. En contra da la sensación de, bueno, mirá, no van a dar dos mundiales seguidos al mismo continente. Yo te lo tiro y después, ¿no? A favor, bueno, mirá, si dieron tres, si otorgaron una sede a 3 naciones, que hasta eso estuvo mucho en discusión de la FIFA, después de la experiencia de Japón-Corea, que se había dicho que nunca más dos países, ¿verdad? Bueno, esto parece dar vuelta a ese paradigma y da la sensación que va en la dirección nuestra. Y la otra que está a mitad de camino, y es, ¿sabes cuál, Fernando? Estamos conversando con el director nacional de deporte. Canadá, el propio México, y ni hablar Estados Unidos, son naciones tan grandes y tan poderosas. Yo sé que lo de México quizás no se entienda, pero sí desde la perspectiva de infraestructura y capacidad de hacer cosas. De hecho, ya lo ha hecho 2 veces. Mi sensación es que cualquiera de esos 3 países por sí mismos pueden organizar un mundial. Y si la FIFA le encomienda hacer un mundial a estos 3, que son 3 pesos pesados, me da la sensación que de alguna manera debilitan algo las chances que podrían tener Uruguay, Paraguay y Argentina, que si me apuras, yo creo que ninguno de los 3 por sí mismo puede organizar un mundial. Uruguay y Paraguay, desde ya que no, pero la propia Argentina te diría que no también, pero no lo sé. Entonces, ¿dónde nos paramos ante esta decisión? ¿Es agua a favor que llega a favor del molino o no? ¿En contra del molino o ni una cosa ni la otra? Mira, en algunos, creo que lo describiste muy bien, en algunos casos juega a favor, en otros no tanto. Yo te diría que primero la rotación que persigue la FIFA cuando otorga sedes de campeonatos del mundo es una rotación que no toma en cuenta continentes sino confederaciones. Sí, claro. Y acá se trata de 2 confederaciones distintas. Pero podría pesar también el hecho de que están dentro de un mismo continente. En segundo lugar... Agrego, en realidad, dentro de un continente, es cierto, son confederaciones distintas. Y agrego una cosa que para mí no es menor. Hasta hemisferios distintos. Absolutamente. Digo, porque es verano en un lugar y es invierno en otro, ¿no? Entonces, más bien que se parece mucho menos que cuando jugó en Sudáfrica. Totalmente, sí, sí. O Oceanía, si alguna vez lo hace, ¿no? Claramente. Mirá, entonces ahí ese es un punto. El segundo punto, yo creo que se siente un precedente de que 3 países son organizadores, sedes del campeonato del mundo, juega a favor, es un buen antecedente. Yo pienso igual. Y explica también situaciones nuevas, ya con la cantidad de países que participan hoy en un torneo mundial de fútbol, es muy difícil para la enorme mayoría de los países del mundo organizarlos en solitario. Porque no obstante son la misma cantidad de selecciones, los requerimientos son cada vez mayores en materia de seguridad, en servicios, en logística. Entonces cada vez son menos los países que tienen condiciones para organizar en solitario, mucho menos aún cuando se piensa en, como va a ocurrir en el 2026, que incrementar a 48 la cantidad de selecciones. Yo creo que allí, francamente, no sé si hay algún país en el mundo, salvo alguna de las 3-4 potencias mundiales que estén en condiciones de hacerlo. En el caso de estos 3 países, Estados Unidos y Canadá no tienen en el fútbol un deporte dominante. Claro. No tienen cultura futbolística y yo creo que no estaban dispuestos a hacer tampoco el esfuerzo en solitario, o ellos dos, Canadá y Estados Unidos, un esfuerzo para hacer el campeonato del mundo. Creo que la FIFA en este caso otorga esa sede tripartita pensando también en ampliar su mercado de llegada y de desarrollo futbolístico a esos 2 grandes países. Entonces yo creo que hay elementos a favor y otros que no juegan tan a favor, pero en todo caso no veo un obstáculo, no veo una dificultad mayor. Pero el que acabas de decir sí, sin embargo, luce como un obstáculo, y es las aparentemente ilimitado número de cada vez mayor exigencia desde perspectivas
muchas que vemos y muchas que ni siquiera vemos y no conocemos, ¿verdad? Me imagino que en esta instancia, primero vos en tu condición de gobernante, pero además que porque fuiste a un mundial y hasta te viste primero obligado a pasar por situaciones que solo vos pudiste ver por estar en determinadas instancias, pero además me imagino que te habrás enterado de cosas. Repito, no huele como demasiado lejos ese argumento, justamente, mirá, si los yanquis, los canadienses, y repito, los propios mexicanos, entre tres lo tienen que organizar, me da la sensación que nuestros tres, hay como una distancia subrayada que creo que esa parte, en lugar de fortalecernos, me da la sensación como que nos debilita. A ver, intentar competir en algunos rubros, en algunos niveles, con otros países es imposible para nuestra región. Yo vengo de ver en el Mundial de Rusia, no se puede hacer, no se puede tomar o realizar afirmaciones categóricas habiendo visitado 3 ciudades como visitamos nosotros, pero son suficientemente representativas como para sacar algunas conclusiones. Rusia está haciendo el mejor mundial de la historia en materia de organización. No tengo ninguna duda. ¿Así? Sí, ninguna duda. Es más, me animo a decirlo porque lo he chequeado con otras delegaciones de otros países y es un mundial extraordinario en su organización. Extraordinario en la calidad de los servicios, en la cantidad de los servicios. Por supuesto, todo este tipo de eventos son perfectibles y se pueden percibir aspectos a mejorar. Pero es un gran mundial. Rusia pone el listón muy alto, y yo creo que nuestra región no está en condiciones de igualar esa propuesta en algunos rubros. Pero podemos aportar otras cosas y creo que podemos hacer un gran mundial, aunque no lleguemos a los niveles de calidad que ofrece Rusia y que seguramente van a ofrecer otros países. Por falta de dinero no será mala la organización del Mundial de Qatar. Claro. Pero creo yo que tenemos condiciones para hacer un gran mundial, que tenemos que prepararnos. Una de las misiones era hacerle llegar a la FIFA, uno de los objetivos en la misión era hacerle llegar a la FIFA nuestro deseo de que la decisión que se tome para otorgar la sede no se tome en el 2022 como lo tiene previsto la FIFA, sino que se anticipe al 2020, porque esto nos permitiría 10 años de planificación, 10 años de progreso en las inversiones necesarias, en administrar en el tiempo los recursos que son finitos de manera racional e inteligente. Y ese es uno de los objetivos cumplidos. Se transmitió este mensaje, veremos si la FIFA lo asume o no. Ya vamos a ir a otros temas, pero para terminar con y aunque implique para vos llover sobre mojado una y mil veces más, de aquí a ese 2020 o 2022, todos los días estará presente la pregunta, ¿y por qué sería bueno para Uruguay, para su sociedad, para nosotros en general, por qué sería bueno participar de la organización de un mundial recordando los 100 años del primero de ellos? Mira, por muchos motivos. Es una pregunta que ameritaría una respuesta extensa, pero te diría en titulares. Nosotros concebimos el deporte, por eso alentamos convenios con China, Rusia y ahora en los próximos días con Japón. Concebimos el deporte más allá de las características que reconoce la sociedad, características vinculadas a la importancia del deporte en la educación, en la salud, en la inclusión social. Nosotros concebimos al deporte como una gran herramienta, como un enorme factor de desarrollo para las ciudades, las comunidades y los países. Así lo entienden estas potencias también, que tienen otro tipo de riquezas, pero que sin embargo apuestan al deporte porque son el vehículo de comunicación con el mundo, de apertura al mundo y la oportunidad que les ofrece de desarrollarse humana, socialmente, culturalmente, a través de grandes eventos como puede ser un campeonato del mundo de fútbol. Yo creo que para Uruguay y para la región, pero sobre todo para Uruguay, es muy importante, sobre todo teniendo en cuenta el peso relativo que tiene el fútbol en nuestra constitución social, en nuestra identidad nacional. Sí, claro. Utilizar la posibilidad de los 100 años como una enorme, riquísima herramienta de promoción y oportunidad de desarrollo. Eso en primer lugar. Y sobre esto, siempre que uno habla
sobre estos temas, surge la idea de que los países que han hecho, en particular los países menos ricos, ¿no?, que han hecho esfuerzos en esa dirección, han hecho un esfuerzo para el cual no estaban preparados y que a la postre terminó siendo una mala nueva, desde la construcción de infraestructura que antes no tenían, que termina siendo como mal usada y transformándose en sí mismo un problema, hasta endeudamientos injustificables, hasta, ¿por qué no?, en otros casos, cuestiones vinculadas a la a la corrupción o al mal manejo de los fondos, etcétera, ¿no? Un buen negocio para pocos y no necesariamente para muchos. Ese asunto que siempre está arriba de los escépticos, ¿en dónde los colocamos a la hora de medir ventajas o desventajas? Y en la perspectiva de la responsabilidad, porque hay experiencias claramente negativas, pero hay otras muy positivas, y hay lecciones que se van tomando a partir de las experiencias buenas y malas. Claramente la experiencia de Brasil es una experiencia a no imitar. No puede inspirarnos esa experiencia porque es el cúmulo de lo que no se debe, el manual de lo que no se debe hacer. Mencioname 2 o 3 cosas de ese manual que ocurrieron y que no debieron haber ocurrido. Y bueno, sobreinversión en materia de infraestructura deportiva, corrupción en el manejo de los fondos, todas cosas probadas, no estoy diciendo nada que no sea conocido. Ausencia total de respeto a las condiciones medioambientales, porque se generan impactos fuertes cuando hay inversiones de esta naturaleza, que hay que preverlas, que hay que medirlas, que hay que anticiparse a ellas y no cometer esos daños, como por ejemplo lo hizo Inglaterra. Inglaterra hace Juegos Olímpicos, no se trata de un mundial de fútbol, pero en los Juegos Olímpicos, otro gran evento deportivo, tomó los recaudos. Coincido que el argumento también aplica para los Juegos Olímpicos, ¿no? Aplica también. Bueno, es más, a veces se desarrolla más en los Juegos Olímpicos porque se genera mucha infraestructura en una sola ciudad y esta se termina transformando, según el viejo mito, en cadáveres. En elefantes blancos. Elefantes blancos, exacto, que no tienen utilidad, que se transforman en una mala noticia en sí misma, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Y bueno, Inglaterra tuvo la inteligencia y el sentido de responsabilidad como para pensar que los aforos exigibles en las instalaciones para los Juegos Olímpicos pudieran volver, una vez finalizados los mismos, a las dimensiones necesarias para la actividad local. Entonces construyó estructuras desmontables donde los aforos fueron circunstancialmente respondidos con buena infraestructura y después terminó vendiendo o arrendando aquellas partes de infraestructura que no fueron utilizadas a posteriori del evento. El techo del estadio donde se desarrolló la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Londres fue el techo con el cual se inauguró los Juegos Olímpicos en Río. Tomó esas medidas. Inglaterra es un ejemplo a seguir de sentido racional, de uso de los recursos de manera responsable, y yo creo que Uruguay está en esa dirección. No se puede dar el lujo de desperdiciar un solo peso. Por eso somos muy cautos a la hora de definir cuántas sedes queremos y qué tipo de infraestructura tenemos que desarrollar. Y a propósito, en el caso de que Uruguay junto con Paraguay y Argentina fueran sede del Mundial 2030, ¿de cuántas sedes estaríamos hablando, si es que estamos hablando de más de una? Hay un preacuerdo, habría necesidad de abrir 12 sedes para albergar al menos 12 llaves, y Uruguay está aspirando a tener 2 de estas llaves, 2, y la final, ¿no? Esas son las condiciones nuestras en la negociación con Argentina y con Paraguay. Que la final se juegue en el Estadio Centenario, como se jugó aquella primera final. Y para hablar de 2 series, de 2 sedes, no es hablar de 2 grupos, ¿no? Sí, estamos hablando de 2 grupos. 2 grupos. Sí, de 8 selecciones en nuestro país. 8 selecciones estarían, digamos, viviendo aquí con sus respectivos hinchas, etcétera. Sí, esa sería la... Pero eso implicaría ¿cuántas ciudades, por ejemplo? Mira, no necesariamente Montevideo seguro, porque el epicentro de nuestra propuesta es el Estadio Centenario y no podría... Pero no todos los partidos se jugarían en el estadio, a eso me refiero. Jugarlos de una llave en el Estadio Centenario, sin problema. Después había que evaluar una segunda alternativa en Montevideo, en el interior. Nosotros pensamos que lo deseable es que todo el país pueda vivir esta fiesta y que una segunda sede pudiera ser en el interior. Y ahí no hay muchas opciones, pero hay opciones abiertas. ¿Cuáles son las 2 o 3 opciones del interior que...? Yo no me animaría a decir eso porque estamos pensando en una propuesta que se desarrollaría dentro de 12 años
y para la cual podemos prepararnos. O sea, que aquel lugar del país que no cuente con las condiciones podría sí contar de aquí a 10, 12 años. Pero ya hay iniciativas concretas de algunos departamentos que nos han planteado formalmente su interés por tener una sede, porque uno tiende a pensar, bueno, Maldonado parece ser el lugar naturalmente indicado porque tiene todos los servicios, en fin, pero por ejemplo, Salto ya planteó su interés, Rivera planteó su interés y Colonia hasta lo votó en la Junta Departamental. O sea que tenemos departamentos interesados. Pero a mí me gustaría cerrarte la respuesta de la pregunta que me hiciste con un comentario más. La primera que me planteaste. ¿Te animás a hacerlo después de la pausa? Sí, con mucho gusto. ¿Sí? Estamos conversando con Fernando Cáceres, estamos hablando con el director nacional de deportes. Bueno, Fernando, y además te voy a pedir un comentario acerca de cómo le fue a Uruguay en este mundial, según tu observación, no solo como hombre del gobierno, sino también como hincha, ¿no? Como hincha celeste. Estamos en el 98.7. Ya volvemos con La Mañana en Camino. Alegría mi corazón. Y a propósito de organizar o no el mundial y las chances que Uruguay junto con Paraguay y Argentina tienen, bueno, estamos conversando con Fernando Cáceres. Imagínate, de aquí al 2020, si habrá chance de volver a hablar de este tema. No imagino con vos, porque no te veo siendo director de deportes de aquí al 2020. Seguramente que no. En todo caso, ¿te quedó algo por decir a propósito de esto? No, me quedaron muchas cosas por decir. Yo te decía, cuando preguntabas por qué le hace bien a Uruguay candidatearse, te decía primero porque concebimos al deporte como un factor de desarrollo y los grandes eventos deportivos son impulsores de desarrollo, así lo entienden las grandes potencias, ¿no? Un ejemplo, Kazán, la capital de la República de Tatarstán, en Rusia, bueno, tiene una economía, la República tiene una economía muy fuerte, producen petróleo, gas, industria pesada, sin embargo invierten en deporte a tal punto que cada 40 días, 60 días tiene un evento internacional de altísimo nivel. ¿Por qué lo hacen? Bueno, yo creo que en esta dirección, porque les permite desarrollarse como comunidad en todos los niveles de desarrollo, una concepción integral de desarrollo. ¿Y qué le permitiría a Uruguay, qué le debiera permitir y obligarnos hoy a pensarnos como país, a pensarnos, a soñar el 2030 con un sentido nacional? Yo venía ahora para acá, para la radio, y sigo viendo autos que pasados ya varios días de la última, de la salida de Uruguay del Mundial, todavía están con las banderitas. Sí. Nosotros la pusimos en el balcón y yo tomé la decisión de que la bandera esté hasta que termine el mundial, ¿viste? Bueno, por lo menos, ¿viste? Bueno, porque si no queda como el exitista que apenas termina, saca la bandera, ¿no? Bueno, el mundial me parece que, bueno, el mundial termina el mundial, sacamos la bandera. Puede ser, pero yo creo también interpretar que la gente siente el orgullo de haber participado en el mundial y que lo ha vivido con la satisfacción de haber reconocido a nuestro país unido detrás de un proyecto común. Bueno, yo creo que nos haría muy bien como país abrir un debate nacional, alinearnos con un sentido de Estado de mediano y largo plazo para pensar y proyectar y traducir eso en obras, en realizaciones que el país necesita. Si uno se pone a pensar, este país no tiene grandes obras desde hace décadas, no las tiene. Y tuvo una generación hace casi 100 años que se animó a impulsar el primer mundial, que se animó a sortear los obstáculos de resistencia naturales que ofrece cualquier sociedad ante lo nuevo y ambicioso como podía ser el impulso de un campeonato del mundo, y creo que le debemos a aquella generación de empresarios, políticos y dirigentes deportivos que soñó y logró realizar aquel mundial. Y creo que estamos ante una posibilidad similar, y por eso quería completarte diciendo que por muchos motivos que sería extenso poder desarrollar en una entrevista hoy, es bueno para el Uruguay, pero si me das a elegir me pidieras que eligiera cuál sería el factor fundamental, te diría aprovechar lo que ofrece el deporte y el fútbol en particular, de unirnos detrás de un proyecto nacional para soñar un país a partir de la realización de un nuevo campeonato del mundo que tanto en aquel origen ayudó a construir nuestra identidad. Dos comentarios a propósito de otros deportes y de deportistas uruguayos que se destacan. Santiago Urrutia y Lola Moreira, ¿no? Ambos, cada uno en lo suyo, acaban de competir y les fue bien, ¿verdad?
Le fue muy bien este fin de semana. Conociéndolos, me animo a decir que los dos ya sé lo que aspiran a más. Claro. Que no deben haber celebrado como nosotros la obtención de esos lugares. Lola llegó a un 4º lugar en este campeonato, había salido 5ª en la edición anterior, pero empezó muy atrás en una pista, me dijo que era una pista sumamente complicada. En Polonia, ¿no? Sí, una pista... Es un mundial, ¿no? Exactamente, y muy complicada, con vientos muy difíciles de interpretar y que, bueno, fue mejorando sus actuaciones hasta el punto que creo en la última salió segunda en una regata y sexta en la otra. El día anterior había ganado una, o sea que fue comprendiendo, analizando y respondiendo de mejor manera. Hizo una actuación maravillosa, pero Lola está para mucho más. Igual yo, desde la ignorancia más absoluta, no, recontra más absoluta, digo que estoy viendo la lista del ranking. Primer lugar, Dinamarca. Segundo lugar, Italia. Tercer lugar, Australia. Cuarto lugar, Uruguay. Quinto lugar, Australia. Sexto lugar, Francia. Séptimo lugar, Holanda. Sí. No. Cualquiera puede entender, si vemos PBI, relación PBI, ciudadano, ¿no? Se entiende, ¿no? Lo que quiero decir, ¿no? Claro, Alejandro, y para que encuentres, podrás encontrar alguna brasilera si seguís un poco más abajo. Voy hasta el lugar que tengo, que es el séptimo. Bueno, por eso, entonces te digo que lo de Lola es la expresión de un enorme talento deportivo y la expresión de una deportista con una inteligencia superior, realmente, para la interpretación de los fenómenos deportivos. Pero estoy seguro, porque la vi cuando fuimos ahora a los Juegos Odesur, había obtenido la medalla de plata y no festejaba, porque ella sabe lo que puede dar, sabe hasta dónde puede llegar y tiene esa sed de victoria de los deportistas, de los grandes deportistas. Así que bueno, yo creo que tuvo una enorme actuación, pero que estamos ante un talento muy joven que se está preparando para los Juegos Olímpicos de Japón y que le va a dar al país enormes alegrías. Y después tenemos el caso de Santiago, es muy parecido. Los dos son jóvenes deportistas del interior del país, muy talentosos, muy inteligentes en el ejercicio, en la práctica de su disciplina deportiva. Y Santiago también. Alguien comentaba un tuit, yo subí un tuit con fotos del final de la carrera y él aparece con la copa. Lo estoy viendo. Se le dibuja una sonrisa. Es como ¿no? que le hubieran dado una pésima noticia. Ahí está, y salió tercero. Está con la copa, un organizador sonriente, una muchacha de estas promotoras al lado sonriente, todo. El único que está serio, con cara de lo que estamos pensando es él, ¿no? Como diciendo. Es verdad. Entonces, no había observado eso, pero es cierto. Mirá, yo recuerdo, no la voy a poder reproducir con exactitud, una frase que pronunció hace mucho tiempo, nada menos que Michael Schumacher. Y Schumacher le preguntaron si había dado el máximo de sus posibilidades en la carrera que acababa de terminar, y dijo: di el máximo de las posibilidades del auto, no el máximo de mis posibilidades. Creo que Santiago está en la misma situación. En el deporte motor uno depende mucho de las posibilidades que le da, en este caso, su automóvil, y claramente todos los que acompañan a Santiago y lo vieron en la carrera dijeron que hizo prácticamente un milagro gracias a su enorme talento. Recuperó posiciones, defendió el segundo lugar hasta que pudo, contra autos contra pilotos muy talentosos y autos superiores. O sea que él sabe que puede dar más si el auto le pudiera responder mejor. Pero tenemos un podio así ascendiendo en la general, quedan muchas carreras todavía, así que creo que hemos elegido desde la Secretaría muy bien a estos dos deportistas como referentes de los valores que queremos transmitir a través del deporte. Bueno, y hablando de valores y de referentes, da la sensación que hay una mirada bastante generalizada acerca de que es una de las claves del éxito que implica el proceso del fútbol de la selección uruguaya, ¿no es cierto? Sí. Es decir, un proyecto a largo plazo que ha logrado instalarse, con liderazgo, con una perfecta combinación. Para mí el fútbol la tiene como muy pocos deportes en la tierra, de lo colectivo sin achatar lo individual, ¿no? Creo que acá ha tenido lugar esa síntesis que me parece que ha sido muy buena. En ese contexto me parece que se imponen 2 o 3 preguntas a alguien que no resuelve, pero sí que es bueno que opine sobre el tema.
¿Vos creés que el maestro Tavares debería continuar al frente de la selección? Y la pregunta incluye otra. ¿Alguna vez el maestro Tavares no va a estar al frente de la selección? ¿Y qué nos pasa con esa idea de generar proyectos, procesos muy involucrados, muy identificados con una persona? Si en algún punto no habla de cierta debilidad a propósito de lo colectivo y de lo individual. Mirá, yo creo que los procesos de cambio, atribuirlos únicamente a una persona es ser injusto con los mismos procesos y con los distintos actores que participan en ese proceso. Como bien decís tú, este proceso de transformación de las selecciones nacionales, que no del fútbol nacional, de las selecciones nacionales, está claramente identificado con el liderazgo del maestro, y el maestro ha sido figura clave, pero no ha trabajado solo. Sería injusto no reconocer también su inteligencia para constituir equipos. Tenemos un cuerpo médico extraordinario que trabaja con mucha sobriedad, que trabaja en el silencio, pero que es un equipo médico excelente, como lo son otros profesionales que trabajan a favor de este proyecto de selecciones integrados a los equipos. Tenemos también técnicos que han trabajado en las divisiones formativas, que sería muy injusto desconocer su trabajo, porque ellos también preparan a las generaciones que van llegando a la selección mayor. Se puede hablar, y se está hablando mucho, por suerte, de los valores que ha desarrollado este proyecto de selecciones nacionales. A mí me gustaría destacar dos cosas. A ver. Porque de las otras se ha hablado mucho. Yo quiero darle mayor relevancia a un cambio cultural que impuso este liderazgo del maestro Tavares y de sus equipos de trabajo. Y tiene que ver con la cultura de formación de deportistas. El haber migrado, el haber cambiado la perspectiva de la formación específica del deportista en su deporte a la perspectiva de la formación integral del deportista. Ese es un cambio radical, absolutamente radical, que quizás no se reconozca a simple vista como parte del éxito de este proceso, y yo creo que es fundamental la apuesta al desarrollo de la personalidad desde una perspectiva integral. Y en esto tiene que ver la formación general de los jugadores, la ampliación de los horizontes de inquietud de los planteles, el hacerlos acceder a expresiones culturales diversas, a espacios y relaciones sociales novedosas. Eso está en la base del éxito y creo que es un cambio, una transformación radical. El otro cambio radical, absolutamente radical, es el de el pasaje de una actitud exitista que solo evalúa los procesos en función de los resultados finales y concretos, según se obtenga o no se obtenga un podio o un primer lugar, a una evaluación permanente sobre la actuación de las selecciones con sentido unitario. Cada paso es sujeto de evaluación propia y tiene sentido en sí mismo. Por eso el camino es la recompensa. Claro. De ir evaluando y disfrutando además de lo que se va logrando paso a paso. Esos dos cambios son dos cambios radicales, de los cuales no se habla mucho en estas evaluaciones, y que desde el punto de vista de la Secretaría son esenciales y que pensamos que tienen que ser proyectados a otros deportes, que de hecho ya está ocurriendo. Ya hay federaciones deportivas que están incorporando, junto con otros valores, estos dos que mencionamos. Por eso para la Secretaría es tan importante que los deportistas no abandonen los estudios. Por ejemplo, es muy importante que el deportista no cierre el horizonte de expectativa de su proyecto de vida a la práctica del deporte, que los tenga siempre abiertos a otros canales y a otro tipo de información, que los tenga abiertos a enfrentar otras situaciones que puedan ser luego transportadas a la resolución de problemas deportivos. Se puede calificar y definir la inteligencia de múltiples maneras, pero
A mí siempre me gusta tomar una idea de la inteligencia que tiene que ver con la resolución de problemas y la traslación de respuestas que el ser humano va realizando desde los distintos ámbitos de su vida a la resolución de ese problema. Entonces, cuanto más ensanche sus horizontes de conocimiento, de información, de relación un deportista, mejor va a resolver los problemas deportivos en el acto mismo de la práctica deportiva. Estos cambios son, a mi juicio, cambios trascendentes, no suficientemente destacados, están en la base del éxito y deben permanecer, continúe o no continúe el maestro. Para no eludirte la respuesta, yo diría, el maestro está en plenitud mental, intelectual, más allá de las diferencias que podamos tener con sus estilos de juego, con sus propuestas, con sus decisiones puntuales, es indiscutible que ha sido un proceso exitoso y que debe continuarse. Y podrá continuarse con el maestro o no. Lo que no se puede hacer, no se debe hacer, es discontinuar. Ahora, pero en todo caso, para que las cosas queden blancas sobre negro, en caso que Tavares quisiera continuar, tuviese interés, energía, es decir, la AUF debería hacer un esfuerzo para que él continuara como entrenador. Y claro, yo creo que sí. Yo creo que acá tenemos un desafío que es muy inmediato, que es la Copa América, que se va a disputar el año que viene, y tenemos un plantel que el maestro conoce perfectamente. Sería razonable que pudiera continuar este proceso, pero en la Secretaría siempre preferimos respetar los procesos de decisión propios de las federaciones en ejercicio de su autonomía y tratar de no forzar ni de incidir de manera inconveniente. Así que esta será una decisión que tome libremente la Asociación Uruguaya de Fútbol, como corresponde. Bueno, ¿y algún trámite está haciendo el gobierno uruguayo para nacionalizar a Griezmann o no? Es increíble. Tuve oportunidad de conocerlo personalmente. Ah, mirá. Y fui invitado en una reunión del Consejo Iberoamericano del Deporte por Godín para ir a ver un partido y tuve ocasión de estar con él y no fue mucho, pero tuvimos una charla y es increíble el respeto, el cariño que tiene por el Uruguay, que lo ha llevado incluso a incorporar costumbres que son muy nuestras. Bueno, sí, ¿no? claro. Bajar del ómnibus con el mate. Con el mate es una cosa loco, increíble. Pero es un gran deportista, que se siente muy identificado con esa actitud de los deportistas uruguayos de nunca dar nada por perdido, de crecer ante la adversidad, de pretender, de procurar siempre sobreponerse a los obstáculos. Y me pareció una cosa muy interesante de lo que dijo, que no siempre se tiene en cuenta. Viste que él le ha señalado que él de futbolistas uruguayos ha aprendido lo bueno y lo malo que tiene este deporte. Naturalmente que esa enseñanza, en todo caso, se la brindaron distintos, ya se saben, las distintas historias, futbolistas uruguayos en Europa. Sí. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Acá me parece muy interesante esa reflexión, porque por primera vez pone las cosas en el orden inverso. Estamos muy acostumbrados a creer que el futbolista uruguayo acá se desarrolla en determinadas áreas que tienen que ver con la técnica y con la anímica, pero una vez que llegan al nuevo escenario, se potencian, se desarrollan aún más, y en realidad absorben todo lo que allí hay, lo que seguramente es cierto, pero no se dice nada acerca del legado que lleva el futbolista uruguayo allá, que también enseña cosas cuando va. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, ¿Por qué Griezmann va a decir... ellos me enseñaron cosas buenas y malas, cuando se supone que ya lo agarró como un futbolista formado, que no tenía por qué enseñar a aprender cosas de extranjeros? ¿Se entiende? Sí, claro. Me da una cosa interesante que yo desde ese lugar nunca lo había escuchado. Más bien que habíamos escuchado, se van buenos acá y no sabes allá cómo explotan. Lo que es cierto, por otra parte, ¿no? Sí. Físicamente, técnicamente, la visión estratégica del fútbol, todo cierto. Ahora, cuidado, porque seguramente compañeros jóvenes del fútbol allá también estaban aprendiendo cosas de los Godín, de los Josema, de los Cavani, de los Torreira, ¿verdad? Están aprendiendo cosas. No, este camino es de ida y vuelta. Y a eso me refiero. Sí, es de ida y vuelta, claramente, como todo aprendizaje. Y
como todo proceso de aprendizaje, y el deporte es un riquísimo proceso de aprendizaje para los seres humanos, y seguro que hay, y esta generación de futbolistas va dejando también su legado, y creo que lo reconoce la gente, así como también es bueno bajarse de la tentación de la soberbia y pensar que uno sale del país con el conocimiento completo de lo que hace. Recuerdo las palabras de Munúa, el arquero de Nacional, de la selección. Munúa, un día charlando mano a mano, me dijo: yo me fui a Uruguay pensando que sabía todo sobre ser golero, y en realidad aprendí a atajar en Europa. Mira. O sea que esto es de ida y vuelta, por eso, es claramente por eso. de ida y vuelta. Bueno, muchas gracias, Fernando, gracias por el tiempo. Algunos mensajes: buen día, siendo tan difícil hacer un mundial, ¿no sería inteligente hacer un segundo mundialito como se hizo en 1980? Sería un lindo torneo y de menor costo. Me imagino que para esa posibilidad habrá que esperar un no primero de alguien, ¿no? Alguien dice Forlán, lo dice Juan de Positos, no me acuerdo por qué circunstancia podría, no sé si como futuro entrenador de la selección. Es una persona muy inteligente. Bueno, ¿no? desde ya, ¿no? Me parece que sería 099-894-987. Todos, sin excepción, todos los mensajes nos ayudan a poner la mañana en camino. Gracias, Fernando Cáceres, ¿sí? Muchas gracias a ti, como siempre. El director nacional de deportes nos ayudó a poner la mañana en camino. ¿Es cierto que todas las rusas son preciosas, Fernando Cáceres? Hermosísimas. Sí, ¿no? Sí, hermosísimas. Decir que cada uno de nosotros ya tiene la mujer más hermosa del mundo, por ¿no? Supuesto, por supuesto, pero una cosa es una cosa y otra cosa. Que las más bonitas están arriba del plata, pero no, son preciosas. Y los tipos deben tener su pinta también, o menos. No lo sé, no te sabría decir, en eso soy muy... Pero claramente... En eso sos muy unidireccional. No, sí, pero claramente, mirá, una sorpresa fue ver... poder confirmar la belleza de las mujeres rusas, belleza muy, muy variable según las zonas también, ¿no? Mirá, según los lugares, sí, claro. Sino la hospitalidad, la generosidad de un pueblo increíble, muy amable, muy hospitalario, increíble. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA.